Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a explicar acerca del caso grupal. Se dará un breve detalle del experimento y se mostrarán los resultados y análisis de este. Los integrantes del grupo son José Cuti, Néstor Andrade, Fiorella Espinosa y quien le habla, René Sánchez. Parte 1. El experimento a desarrollar consistió en elaborar una bebida a base de frutas con alto nivel de aceptación sensorial. En este caso se hizo jugo de papaya. Además, se tuvo como objetivo identificar los factores que afectaban al gusto y la consistencia del jugo. Por lo tanto, las variables respuestas eran la consistencia y el gusto. Las variables o factores que se escogieron fueron los siguientes. El primer factor fue la velocidad del licuado, donde se seleccionaron dos niveles, la velocidad 1 que era la más baja que tenía la licuadora y la velocidad 2 que era la más alta. El segundo factor fue la cantidad de fruta a licuar. Esta se midió en kilogramos y también se escogieron dos niveles. El primero fue de 0,110 kilogramos y el segundo de 0,130 kilogramos. El último factor fue el tiempo de licuado, donde se seleccionaron dos niveles. El de menor tiempo fue de 30 segundos y el de mayor tiempo de 60. Otro objetivo fue escoger la mejor combinación de los tres factores para determinar la condición de preparación ideal para tener un nivel de aceptación sensorial alta de jugo de papaya. Este experimento tuvo una réplica de cada combinación también. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Espinosa y yo voy a hablar de los resultados acerca del factor gusto dentro del experimento. Para comenzar, en el ANOVA, en la parte de análisis de varianza, podemos observar que todos los p-values salen por un valor superior a 0.05. Esto indica que ninguno de los factores va a ser relevantes en nuestro experimento, por lo que la ecuación final se asemejaría a una constante. Esto significa que velocidad, tiempo y cantidad de fruta no van a influir dentro de nuestra ecuación, así como tampoco las interacciones de doble vía ni las interacciones de triple vía. En cuanto al análisis ANOVA de la variable respuesta consistencia, como podemos observar en la tabla, ningún factor va a influir significativamente a la variable respuesta, debido a que ningún valor P es menor al p-value igual a 0,05. Las interacciones velocidad y tiempo, velocidad y cantidad de fruta, tiempo y cantidad de fruta tampoco tendrán una influencia significativa en la consistencia. Es por eso que no es necesario su presencia en el modelo de regresión, el cual sería solamente una constante. Analizando lo que viene a ser los resultados de residuos contra los factores, podemos observar que para comenzar el de residuos contra tiempo salen valores similares tanto en el factor -1 como +1. Eso significa que no va a ser un factor relevante. Después, en el de velocidad notamos exactamente el mismo comportamiento. Sin embargo, acá podemos notar que hay una diferencia un poco mayor con respecto al factor anterior mencionado. Finalmente, el siguiente factor, que es cantidad de fruta, podemos observar que los valores han salido casi iguales. Entonces, ninguno de esos tres factores va a afectar realmente. Por otro lado, el de normalidad, notamos que tanto en menos 0.5, en 0 como en 0.5, los factores salen que ningún punto o un solo punto están dentro de la línea de normalidad. Con esto podemos deducir que nuestro modelo no va a ser normal. Y para el factor de aleatoriedad, podemos observar que nuestro modelo sigue cierta tendencia que, lo único que representa es que los factores no van a ser o no están repartidos de forma aleatoria. En cuanto al análisis de residuales, en base a la variable respuesta consistencia, se tienen que cumplir tres supuestos: la normalidad, la aleatoriedad y la variabilidad constante. En el análisis de variabilidad, en la gráfica de residuos versus tiempo, se puede observar que la variabilidad usando en el tiempo de licuado los niveles de 30 y 60 segundos no son constantes, debido a que la variabilidad en el nivel de 30 segundos es alrededor de -0,5 a 0,5,
y en el nivel de 60 segundos es aproximadamente menos 1,5 a 1,5. Entonces se puede decir que la dispersión de los residuales no es igual en cada nivel. Al igual que la gráfica de residuos versus tiempo, la gráfica de residuos versus velocidad tampoco cumple con el criterio de variabilidad constante, debido a que el nivel bajo de la velocidad del licuado es aproximadamente de menos 1,5 a 1,5 la variabilidad, y en el nivel alto es alrededor de menos 0,5 a 0,5. Entonces también se puede decir que la dispersión de los residuales no es igual en cada nivel. Por último, la gráfica de residuos versus cantidad de fruta, los niveles seleccionados tampoco cumplen con la variabilidad constante, debido a que la variabilidad en el nivel de 0,110 kilogramos es aproximadamente de menos 0,6 a 0,6 y en el nivel de 0,130 kilogramos es alrededor de menos 1,5 a 1,5. Entonces también se puede decir que la dispersión de los residuales no es igual en cada nivel. En conclusión, ninguno de los niveles de los factores seleccionados cumplen con la variabilidad constante. En cuanto al análisis de normalidad, en base a la variable respuesta consistencia, se puede observar en el gráfico que una gran cantidad de puntos se alejan de la línea recta. Por lo tanto, la distribución de los residuales no sigue una distribución normal. Finalmente, en el análisis de aleatoriedad, se puede observar que en la gráfica los residuos pueden ser aleatorios. Sin embargo, se puede apreciar un leve patrón en esta gráfica, desde la muestra 6 a 10, y desde la muestra 14 y 16 una leve tendencia, por lo cual se debe analizar cuáles son los posibles motivos de dicha tendencia. En conclusión, se determinó que los factores seleccionados en el experimento no influyeron en la consistencia de los jugos de papaya. Además, en base al análisis de residuales, en la variable respuesta consistencia, se puede determinar que no se cumplen los supuestos de los residuales, por ende, el modelo de regresión obtenido no es adecuado para usos posteriores. Mi nombre es José Cuti y junto con mi compañero Néstor Andrade realizaremos la parte 2 del caso de control integral de calidad, donde basa principalmente analizar la fabricación del jugo de papaya, pero de una manera en masa o de una manera industrial. Para ello plantearíamos los siguientes puntos. Serán los objetivos, luego estará el flujograma del proceso de fabricación del jugo, analizaremos los puntos de control, las características a controlar y por último serán los datos y los límites de control hallados y planteados. Empezando con los objetivos, el objetivo principal de esta segunda parte es definir cuál es el método de control de calidad para esta posible producción en línea o masa. Vamos a definir los parámetros para que el operario, una vez en este caso ideal, esté realizando esta producción, determine si el producto es bueno o malo para el consumidor. Luego, en la parte del flujograma, como podemos observar, en el inicio se da la recepción de la fruta, donde simplemente el operario recibe la fruta de las jabas, aplica las jabas y luego pasa a la selección de la mercadería. En el proceso, en esta parte de la selección de mercadería, el operario va a chequear si es que la fruta está en óptimas condiciones para que siga el proceso. Óptimas condiciones pueden ser que no tenga cortes, que no tenga golpes, que esté madura en todo caso. Entonces se plantea la pregunta, ¿está en buen estado? Si es no, vuelve el proceso de recepción. ¿Pero por qué? Porque simplemente puede servir para para otro proceso, ya no sea jugo de papaya, sino puede ser harina de papaya o entre otras cosas, o simplemente termina como mermo. En estos casos en ambos casos se daría fin al flujograma del jugo de papaya. En caso la fruta esté en buen estado, pasaría a la parte de lavado y desinfectado, donde se enjuaga la fruta, se desinfecta para eliminar los organismos o los microorganismos. Luego sigue el proceso de condicionado, donde se corta la fruta, se
se toma la pulpa de la fruta con la cual se va a trabajar el jugo. Siguiente estaría el proceso de procesado, valga la redundancia, donde se mete una máquina para homogenizar la mezcla. Homogeniza la fruta y una vez que estén homogenizadas, se determina si es que la fruta tiene bastante fibra y no es todo pulpa. Si es que tiene mucha fibra, iría al proceso de refinado, donde mediante mm, una malla más pequeña se obtiene la pulpa de la fruta, y si es que no, entonces se sigue el proceso, que llegaría a la parte del estandarizado, donde simplemente se mezcla toda la fruta con los aditivos, que pueden ser conservantes, pueden ser aparte de conservantes, pueden ser aditivos para subir el grado de acidez, entre otros, ¿no? Una vez que se junta, si el jugo está consistente, si el jugo está homogéneo, entonces sigue el proceso productivo. Y si no, vuelve a la parte del estandarizado para hacer la masa más consistente. Sigue el proceso de pasteurizado, donde se eleva la temperatura para eliminar las posibles cargas microbianas que pueden existir, y siguiendo el proceso de envasado, donde se envasa la fruta, valga la redundancia, el proceso de enfriado, donde se enfría el envase, se paletiza, y finalmente llega el proceso, llega a la parte del punto de control de calidad, donde una vez que está paletizado, el operario va a sacar una muestra y según los puntos, parámetros de control que va a tener, va a determinar si es que esa muestra va o no va. Y finalmente sigue al almacenado. El punto de control, como mencioné anteriormente, sería casi antes del proceso de almacenado, donde los parámetros pueden ser que esté mal sellado, esté mal etiquetado, tenga un volumen fuera del control, o el color o la apariencia, entre otros. Ahora continuará mi compañero Néstor con lo que sigue del caso. Finalmente, para concluir el video, hablaremos sobre la simulación de controles de calidad para una posible producción de jugo de papaya. Mi nombre es Néstor Andrade y primeramente hablaré sobre las características a controlar de cada tipo de muestreo, un muestreo por variables y un muestreo por atributos. Las dos características a controlar que hemos definido son el volumen de contenido, medido en mililitros, y el número de artículos defectuosos. El volumen de contenido sería parte del control por variables, y en un hipotético caso, el operario responsable medirá la masa y la densidad del contenido, dando como resultado del producto el volumen neto. Este dato será registrado en una tabla de control y finalmente al final del día se realizará un control de la media y del rango de estas variaciones. Igual este control debería ser inmediato para poder verificar si el proceso está fuera de control y corregir las posibles causas así que se pueden asignar a este descontrol. Por otro lado tenemos un control por atributos basado en el número de artículos defectuosos. Como lo mencionaron en puntos anteriores, un artículo defectuoso se debería verificar durante el punto de control después de la zona de paletizado. ¿Y por qué escogemos esa zona? Porque justamente el envase ya tuvo todo el proceso de envasado, etiquetado y finalmente el paletizado o la puesta en conjunto de cada envase, y se podrá verificar cada una de las características que lo pueden hacer defectuoso, como le falte volumen, que esté mal etiquetado o que esté mal sellado. Entonces podremos hacer una evaluación mucho más precisa. Para la simulación de muestreos, asumiremos ciertos parámetros sobre la producción de la planta. Para esto asumiremos una frecuencia de recolección de data o muestreo cada media hora, y asumiremos también que la planta trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde,
con una parada en planta programada de 1 a 2 de la tarde. Esto nos da un total de 9 horas de producción. Además, para un control más exacto de esta producción hipotética, asumiremos un volumen neto de 296 mililitros por envase y para fines estéticos le hemos dado un nombre al producto como cata. Ahora bien, comencemos con el muestreo por variables. Este muestreo se compone de 180 datos dados aleatoriamente, provenientes de 18 muestras al día y tomadas cada media hora como se asumió inicialmente, durante el horario de planta. El horario útil de planta, ya que hemos asumido también que hay una hora de parada programada por almuerzo. Y bueno, estas muestras se componen de 10 botellas cada una, así que el N o tamaño de muestra sería 10. En nuestro informe podemos apreciar la masa total de la data y la hora en la que se tomó, dando como resultado estos cuadros. Si apreciamos los gráficos, vemos que no hay un comportamiento lineal en los datos, eso nos demuestra que son aleatorios, y tampoco hay ningún punto fuera de control. Esto nos da como resultado un punto central o media de 295.98 y como límites de control superior e inferior 297.07 y 294.91 respectivamente. En el gráfico de R barra podemos ver que el rango es muy poco variable, la distancia entre la línea central y los puntos de rango es muy pequeña, dando como resultado un rango de 3.5 como rango central o esperado del rango, y también nos da el rango límite inferior y el rango límite superior, que son respectivamente 0.78 y 6.21. Esto quiere decir que para futuras muestras debemos controlar que el volumen medido de cada muestra, de las 10 botellas que se toman en cada muestra, no excedan de 297 y tampoco sean menos de 294. Entonces, este es el primer método de control para una hipotética producción en línea. Medir cada media hora el volumen neto de un envase en base a su masa y en base a su densidad, y comparar con estos datos parámetros si es que se excede y verificar si el proceso está fuera de control. En caso esté fuera de control, se procederán a corregir las causas que originan estos errores, que son las causas asignables. Bien, ahora para el muestreo por atributos estamos asumiendo tres parámetros fundamentales, que son la fracción disconforme histórica de 0.13, un tamaño de muestra constante en el tiempo de tamaño 10, al igual que el tipo de muestreo anterior, y ahora estamos asumiendo que el tamaño del lote es 500, es decir, que una vez paletizado el pallet tiene 500 unidades y que de esas 500 que conforman el pallet se obtienen o se sacan 10 envases. Con estos datos se pudieron simular las 18 muestras posibles que se pueden obtener durante el día, cada una cada media hora. Y bueno, posteriormente debemos analizar con un gráfico NP cómo estas muestras se comportan. En este gráfico podemos observar que las muestras han sido aleatorias, no existen alguna correspondencia o correlación entre unas, así que el proceso ha sido tomado aleatoriamente. Y además no vemos muestras fuera de control. Como esperado, de número de muestras o número de envases no conformes dentro de la muestra se espera que sea 1.22. Y además se observa que los límites de control inferior y superior se definen como 0 y 4.33 respectivamente.
Es así que obtenemos ahora una nueva tabla o gráfico de control para una hipotética producción en línea. Cada vez que el operario tome una muestra de 10 unidades de un lote de 500, contará cuántos productos defectuosos, siguiendo la base o la relación de factores o características de un producto defectuoso. Una vez reconocido todos los productos defectuosos, se registrarán y se compararán con estos parámetros o límites superior e inferior de control, y si se excede de 4.33, estamos prácticamente en un proceso fuera de control y habrá que corregir el proceso. Es así como finalizamos nuestra exposición y dando dos posibles métodos de control para los envases de jugo de papaya. Muchas gracias.